Sí, Carlos Octavio Ortiz. Sí, está bien. Y Janeta Velar, Ajá, igual yo no podía encender mi micrófono, pero aquí estoy. ándale, muy bien. Gracias. De nada. Bien, tenemos carro completo, vamos a terminar. ¿Sí me escucho bien? A ver, bueno, sí, yo le escucho nada más aquí en el salón. Ok, doctor. Para continuar con la presentación, vamos a hablar sobre lo que es la clasificación del asma. Bueno, más que nada del paciente asmático. La primera clasificación que tenemos es la del paciente no tratado, en el cual puede ser un asma intermitente, persistente leve, persistente moderada o persistente severa, en la cual se va a estar evaluando lo que es la presencia de crisis asmáticas nocturnas, el flujo expiratorio máximo basal, que es el PEF, la variabilidad del flujo expiratorio máximo y otras características. Dentro de lo que es el asma intermitente, son aquellos pacientes que no están bajo un tratamiento asmático que presenten crisis menos o igual a una crisis por semana, menos o igual de 2 crisis nocturnas al mes, que tengan un flujo expiratorio máximo de más del 80% o que tengan una variabilidad del flujo expiratorio máximo menor al 20%. Además, se puede considerar si presentan lo que es asma de esfuerzo. Para un paciente con asma persistente leve sería aquel que tenga más de una crisis por semana y menos de una crisis por día, que presente más de 2 crisis por mes, un PEF basal de más de 80, una variabilidad del PEF de entre 20 y 30%, y también se le puede considerar si a veces limita lo que es su actividad física diaria o incluso ya está afectando el sueño. Para un asma persistente moderada sería que presente síntomas diarios, pero que no sean continuos, es decir, que sean esporádicos, que presente crisis nocturnas más de una vez por semana, un PEF basal que ya empiece a disminuir entre el 60 y el 80%, una variabilidad de este PEF del 30 mayor al 30%, o que ya le esté limitando lo que es la actividad física y el sueño ya de manera continua. Cuando es persistente severa es cuando ya los síntomas son diarios, pero de forma continua. Presenta crisis nocturnas asmáticas de forma diaria. Ya el flujo expiratorio máximo sea menor al 60% y la variabilidad del PEF sea mayor al 30%. Ya en este caso los pacientes presentan limitación de la actividad física y del sueño y ya presentan lo que son ingresos hospitalarios frecuentes. ¿Qué es la variabilidad del PEF? Se lo escribimos aquí abajito como para que sea más fácil comprenderlo. Es prácticamente lo que, no, lo que nos va a determinar esa fluctuación en lo que es la función pulmonar a lo largo del tiempo. Entre mayor sea esa variabilidad, menor es la función pulmonar. Para calcular lo que es el flujo expiratorio máximo, se tiene lo que es el espirómetro, el cual se le va a otorgar al paciente para que pueda estar haciendo sus mediciones diarias en lo que es, bueno, en su hogar y esté llevando a cabo un registro continuo cada día para evaluar en un periodo de entre 7 y 14 días, que es lo que evalúa esta fórmula, lo que es la variabilidad, más que nada. Entonces aquí les pusimos otro videito donde se puede ver cómo es que se debe de tomar este, el flujo expiratorio máximo como para que se pueda dar a entender un poquito mejor.
Algo que tenemos que mencionar, bueno, que no aparece en el video, es que el espirómetro debe estar perpendicular al rostro del paciente, es decir, debe de estar totalmente horizontal para que la toma del flujo expiratorio máximo sea lo más verídica posible. Entonces, como vieron, se debe estar haciendo 3 veces el procedimiento, 2 veces al día, y estar llevando a cabo un registro para que con esos datos nosotros podamos calcular lo que es la variabilidad del flujo expiratorio máximo y con eso clasificar a nuestro paciente en cierto grado de gravedad del asma. ¿Puedo prender mi micrófono, doctor? Gracias. Bueno, esta va a ser la clasificación para el paciente que sí está tratado, ya sea pues como tal un paciente adulto que tiene pues como tal su tratamiento controlado en exacerbaciones. Y pues bueno, vamos a poder clasificarlo en pacientes que están controlados, en pacientes que están parcialmente controlados y pacientes que no están controlados. Para ello vamos a valorar lo que serían varios parámetros, como lo que sería la presentación de síntomas diurnos, si hay o no limitación de actividades, si hay síntomas cuando el paciente despierta o síntomas nocturnos, la necesidad de medicamento de rescate, que ahorita lo vamos a ver en el tratamiento, y también lo que serían algunas pruebas de función pulmonar, como el flujo expiratorio, el volumen expiratorio forzado del primer segundo y pues la PEF. Así como también lo que sería la presentación de las exacerbaciones. En el caso de los pacientes controlados, es decir, aquellos que están llevando un buen manejo de su tratamiento, generalmente no presentan síntomas diurnos, y si estos llegasen a presentarse, habría más o menos 2 episodios con una duración de menor a 2 semanas en intervalo de tiempo. No va a haber limitaciones de actividades, tampoco va a haber síntomas diurnos ni al despertar ni nocturnos, perdón. Tampoco va a haber necesidad de medicamentos de rescate. Las pruebas de función pulmonar van a ser normales y generalmente no se presentan exacerbaciones. Los pacientes que van a tener un control parcial del asma van a tener síntomas diurnos con un intervalo mayor a 2 semanas o se pueden presentar episodios. Pueden llegar a tener limitación de las actividades, sin embargo, estos suelen presentarse, pues, se presentan, sin embargo, no tanto, o sea, como se presentaría en un paciente que no, pues, no está controlado. Sí va a presentar síntomas tanto al despertar como nocturnos. También va a requerir de medicamentos de rescate. En el caso de lo que serían las pruebas de función pulmonar, van a ser menor del 80% previsto o del mejor valor personal. Y pues también pueden llegar a tener exacerbaciones, pero estas se presentan episodios de una ocasión por mes. Un paciente que ya no está controlado, pues básicamente va a presentar todo lo antes mencionado, y en cuanto a la periodicidad, pues se presentan en un mayor número de ocasiones. Tanto los síntomas diurnos, la limitación de actividades, la necesidad de medicamento de rescate y las pruebas de función pulmonar. Aquí se dice que cuando 3 o más de estas características del paciente están como tal presentes o parcialmente controladas, se considera que el paciente ya tiene un asma no controlado. Y cuando las exacerbaciones se presentan en episodios de por lo menos una vez a la semana. Bueno, una vez ya establecido como la clasificación de nuestros pacientes asmáticos, podemos iniciar con lo que es un tratamiento crónico. Para el tratamiento crónico, bueno, en general para la presentación, pero sobre todo para el tratamiento nos basamos en la GINA, que es la Guía Internacional para lo que es el abordaje del asma, y en el cual la última actualización del 2021 hace referencia a 2 opciones.
La opción 1 va a ser aquella por la que optemos en caso de que sea probable que nosotros observemos que el paciente no se va a adherir de forma correcta al tratamiento diario. Y en este caso, el tratamiento principalmente se va a basar en lo que son corticosteroides inhalados, perdón, ya que esto se ha observado que reduce el riesgo de exacerbaciones graves y disminuye la necesidad de administración de corticosteroides orales. Entonces, en esta opción 1, bueno, en ambas opciones, como pueden ver, el tratamiento es escalonado. Va desde el paso 1 hasta el paso 5, dependiendo de la gravedad de nuestro paciente. Que ya nosotros, habiendo clasificado a nuestro paciente, va a ser más fácil clasificarlo dentro de uno de estos pasos. Sin embargo, arribita de cada uno les colocamos lo que deberíamos de considerar para iniciar cierto tratamiento. Entonces tenemos que en la opción 1, es decir, cuando vemos que nuestro paciente no se va a adherir de forma correcta al tratamiento, entonces tenemos lo que es en el paso 1 y el paso 2, la administración de corticosteroides inhalados junto con el formoterol según sea necesario, es decir, de acuerdo a las necesidades del paciente si es que llega a presentar los síntomas. En este caso, se va a optar por este tratamiento cuando el paciente presente síntomas en un periodo menor a 4 a 5 días por semana. El paso 3, que es la administración de corticosteroides inhalados con formoterol, pero a dosis bajas, es decir, de forma continua ya, no solo cuando el paciente lo necesite, ya de forma continua, pero a dosis bajas. Este se va a optar cuando la sintomatología del paciente se presente la mayor parte de los días o al despertarse con asma una o más veces por semana. Es decir, que el paciente está dormido y la necesidad de respirar por la obstrucción aérea que ocasiona el asma le hace levantarse. Entonces, en ese caso, vamos a optar ya por el paso 3 del tratamiento. Para el paso 4, que va a ser corticosteroides inhalados conjunto con formoterol, ahora a dosis intermedias, se va a optar cuando los síntomas ya sean diarios o cuando se tenga la necesidad de despertarse por la sintomatología del asma una o más veces por semana y que la función pulmonar esté disminuyendo, es decir, que haya baja función pulmonar. Recordemos que la baja función pulmonar la vamos a estar evaluando en conjunto con el volumen expiratorio, con el FEP1 y con lo que es el PEF, que es el flujo expiratorio final, que más que nada con la variabilidad y con las mediciones con el espirómetro. El paso 5 prácticamente se va a estar administrando lo que es los corticosteroides inhalados junto con formoterol a dosis intermedias, pero se le van a agregar lo que son los LAMA y se va a derivar para evaluación fenotípica, es decir, se va a evaluar si el paciente tiene predisponibilidad genética, se va a tener que medir lo que son los los anticuerpos anti-IgE, anti-interleucina 5, antirreceptor de la interleucina 5 y antirreceptor de la interleucina 4, que son las interleucinas que, como veíamos de forma inicial, son las más involucradas debido a que son las que estimulan lo que es el recambio de isotipo hacia la inmunoglobulina E y que la inmunoglobulina E al sensibilizar a los mastocitos del epitelio respiratorio va a generar lo que es la reactividad bronquial. Y aquí ya se va a empezar a considerar si se aumentan las dosis de lo que son los corticosteroides inhalados junto con el formoterol. Sin embargo, se pueden iniciar a dosis intermedias. Conforme vayan aumentando la gravedad de los síntomas, pues se pueden incrementar la dosis. Arribita les pusimos como a modo de recordatorio de que los corticosteroides orales solo se van a administrar en caso de que los pacientes presenten un asma gravemente y síntomas de asma que sean graves y que además esté descontrolada. Recordemos que, hace ratito ya nuestra compañera Saraí nos explicó cómo es que vamos a clasificar a un paciente asmático tratado, cuya asma esté descontrolada. En ese caso, pues ya sería la necesidad de administrar corticosteroides orales. El tratamiento de rescate, es decir, cuando se presenten ciertas exacerbaciones dentro de esta opción 1, va a ser prácticamente lo que son los corticosteroides inhalados con formoterol a dosis bajas según sea necesario. En la opción 2, esa opción la vamos a optar cuando
el paciente cumpla con la terapia de control diaria, es decir, cuando veamos que el paciente se va a adherir de forma correcta al tratamiento. En este caso, para el paso 1 va a ser corticosteroides inhalados cada vez que se toman SABA, es decir, agonistas del receptor beta de acción corta. Esta se va a optar cuando los síntomas sean menor de 2 veces al mes. El paso 2, es decir, ya cuando los síntomas sean de 2 o más veces al mes, pero que sean menos de 4 a 5 veces por semana, se le va a estar administrando al paciente corticosteroides inhalados a dosis bajas cada vez que se administren los ABA. En el paso 3, es decir, cuando los síntomas sean la mayoría de los días o que haya la necesidad de despertarse por la sintomatología asmática una o más veces por semana, se va a recetar lo que es la administración de corticosteroides inhalados a dosis bajas, pero ahora con agonistas del receptor beta de acción larga, es decir, los LABA. En el paso 4, es decir, cuando los síntomas ya sean diarios, la necesidad de despertarse por la sintomatología del asma sea una o más veces por semana y, de nuevo, que la función pulmonar sea baja, se va a administrar corticosteroides inhalados a dosis intermedias o altas, dependiendo, recordemos, de la gravedad de la sintomatología, más lo que son los LABA. En el paso 5 es similar a la opción 1. Si nos fijamos, se van a agregar lo que son los LAMA. Se va a derivar para evaluación fenotípica, para la detección de anticuerpos anti-IgE, anti-interleucina 5, antirreceptor de la interleucina 5 y antirreceptor de la interleucina 4. Y aquí ya se va a considerar lo que son las dosis altas de corticosteroides inhalados, pero junto con lo que es el ABA. El tratamiento de rescate en el tratamiento crónico en la opción 2 van a ser agonistas beta 2 de acción corta, es decir, los SABA, según sea necesario, es decir, cuando se presenta alguna exacerbación en el paciente. Unos comentarios con el anterior, por favor. Lo que estamos viendo actualmente, la mejor opción es la 1. Ya el SABA casi no se maneja. Lo que se maneja es el formoterol más esteroides. Y ahí dice que según sea necesario paso 1 y 2, pero ya estamos juntando lo que son los 3 primeros pasos, utilizarlo diariamente, a no esperar a que haya exacerbaciones. Entonces el mínimo manejo sería formoterol y esteroides inhalados. ¿Por qué preferimos el primero? Porque el formoterol actúa rápidamente y dura su efecto 12 horas. Y lo que es el SABA dura su efecto 4 horas nada más. Entonces tendríamos mucho más tiempo protegido a nuestro paciente. Eso es lo que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Probablemente en las siguientes guías pueda aparecer esa situación. O sea, no esperamos a que llegue a un descontrol. ¿El SABA qué? Sí, sí. 4 horas, sí, es lo que dura. Muy bien, si quiere continuar. A ver, ¿sí? No, ahorita va a hablar sobre crisis de asma. Sí. Sí, ya puede continuar. Lo voy a aprender. Perdón. Bueno, como tal, aquí vamos a empezar a abordar lo que sería el tratamiento en las exacerbaciones. También se conoce como tratamiento agudo, es decir, aquel que se requiere como que de forma inmediata, debido a que pone en peligro pues la vida del paciente. Y bueno, aquí haciendo alusión a algunas aseveraciones en conjunto con lo que es el tratamiento agudo y el crónico, es que un paciente asmático pues va a vivir con el asma pues toda su vida.
no va a afectar en nada pues su calidad siempre y cuando pues el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento, pero pues sí hay que de alguna manera conjuntar todo lo que sería un buen estilo de vida, más aparte algunas otras indicaciones para que así el tratamiento lo ayude pues a tener esta calidad de vida, ¿verdad? Mismos que se ven resumidos en los siguientes 6, perdón, que pues sería como tal llevar a cabo, pues como tal, en primer lugar, que el paciente esté muy bien informado acerca sobre el asma, todo lo que pues su fisiopatología, a manera que él lo entienda, cómo se produce, cómo es que se puede exacerbar, para que de esta manera pues el paciente también pueda evitarlo, ¿verdad? Y lo entienda, que evite el tabaquismo, que evite hacer ejercicio extenuante y pues demás, ¿verdad? También tenemos que orientarlo para que lleve a cabo un correcto uso sobre lo que sería su inhalador, que pues debe de cargar con él a todas partes, porque pues en cualquier momento se puede presentar una exacerbación. Eh, yo creo que sería como que uno de los más importantes y es llevar a cabo la adherencia al tratamiento. Es como un paciente diabético o un paciente pues hipertenso, ¿verdad? Que pues entre mayor adherencia tenga su tratamiento, pues más controlado va a estar y su calidad de vida pues será más estable, ¿verdad? También hay que llevar a cabo planes de acción para el asma por escrito. Se tiene que llevar a cabo un automonitoreo de los síntomas y o del flujo pico, es decir, que el propio paciente pues esté como capacitado para llevar a cabo pues un autoconocimiento de sí mismo y poder de alguna manera entender cuando él está pues no sé, cerca de tener una exacerbación y que pues así se pueda prevenir en todos los posibles casos, ¿verdad? Y finalmente también llevar a cabo una revisión médica que sea periódica. eh, no sabemos muy bien cuántas veces al año se tenga que ir pues al neumólogo, doctor. No sé si usted, en caso de un paciente asmático. Paciente asmático controlado cada 3 meses. Ajá, sí, ok. Sí, entonces sería pues cada 3 meses la consulta. Y ahí se valoraría las gráficas y se valoraría la modificación del tratamiento y la detección de comorbilidades. Ajá, ok. Ahora hablando de lo que es el tratamiento de las exacerbaciones, igual aquí va a ser necesario clasificar de forma inicial la gravedad de la exacerbación. Entonces, en esta tabla se nos hizo que está un poquito más fácil explicada. Entonces tenemos que se va a dividir en si es una exacerbación leve, moderada o grave, aunque se incluye una cuarta clasificación que ya sería el paro respiratorio inminente, que es el que les pusimos abajito a la derecha. Pero primero vamos a evaluar las otras tres. Se va a evaluar si está jadeante, en este caso sería, en el caso leve, pues jadeante al caminar, moderada si está jadeante al hablar y grave si está jadeante incluso en el reposo. Leve si habla con frases encadenadas, moderada si habla con frases sueltas o grave si habla solo con palabras, es decir, muy entrecortado su plática, por así decirlo. La frecuencia respiratoria, tanto en la leve como moderada, van a estar elevadas, pero de forma este, moderada, por así decirlo, y en la forma grave de la exacerbación, la frecuencia respiratoria ya va a sobrepasar los 30 respiraciones por minuto. El uso de músculos accesorios solo va a estar presente en la exacerbación moderada y grave. Las sibilancias en la leve solo van a ser moderadas y al final de la expiración. En la exacerbación moderada van a ser intensas y en la grave generalmente van a ser intensas. La frecuencia cardíaca en la exacerbación leve es menor a 100, en la moderada de 100 a 120 y en la grave se presentan frecuencias cardíacas de hasta por arriba de los 120 latidos por minuto. El pulso paradójico en la exacerbación leve es normal, menos de 10. En la moderada abarca un rango de 10 a 25 y en la exacerbación grave por arriba de los 25. El flujo expiratorio final, que es el PEF, en la leve es mayor a 80%, en la moderada ya empieza a disminuir de un 60 a un 80% y en la grave ya está por debajo del 60%.
La saturación de oxígeno en la leve tiende a ser por arriba del 95%, mientras que en la moderada abarca un rango de entre el 91 y 95%, y en la grave ya es por debajo del 90%. La presión parcial de oxígeno en la exacerbación leve es normal, en la moderada por arriba de 60 y en la grave ya se encuentra por debajo del 60, que ya es por debajo del valor normal. La presión parcial de dióxido de carbono en la leve se encuentra menor de 45, al igual que en la moderada. Sin embargo, en la grave ya empieza a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono, perdón, por arriba de 45. El paro respiratorio inminente, más que clasificarlo de acuerdo a las características previas que comentábamos, se va a clasificar si el paciente llega somnoliento con paradoja abdominal, es decir, cuando cuando respiramos se tiende a meter, por así decirlo, el abdomen, pero en la paradoja abdominal, cuando inspiramos, se forma, bueno, el abdomen se vuelve globoso en lugar de, es por eso la paradoja abdominal. Sin embargo, conforme vaya siendo un paro respiratorio inminente todavía más grave, va a haber pérdida de esa paradoja abdominal cuando ya hay una fatiga de la musculatura respiratoria, perdón. Las sibilancias en el paro respiratorio inminente ya no van a ser audibles, es decir, ya no se van a escuchar debido a que el flujo del aire, el movimiento ya no hay prácticamente, y el paciente en lugar de presentarse taquicárdico se va a presentar bradicárdico. Ya por último, el tratamiento. Este igual es un esquema de la GINA, nada más que está pues, algo complejillo, por así decirlo, pero prácticamente, si podemos observar, ya hicimos la clasificación de de la exacerbación asmática leve, moderada o severa, o la potencialmente fatal, que es el paro respiratorio inminente. En la forma leve o moderada se va a iniciar un tratamiento a base de SABA de 4 a 10 inhalaciones más un espaciador y se va a estar repitiendo cada 20 minutos durante 1 hora. Se le puede administrar prednisolona en el adulto a dosis de 1 miligramo por kilogramo sin llegar a administrar más de 50 miligramos, y en dado caso de que sea un niño, se van a administrar de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso sin sobrepasar los 40 miligramos. El oxígeno se va a administrar si está disponible, teniendo como objetivo una saturación de oxígeno de entre el 93 al 95% en adultos y entre el 94 y 98% en niños. Si si a pesar del tratamiento empeora la sintomatología del paciente, se va a trasladar a un centro de pacientes asmáticos agudos, mientras se va a estar administrando SABA y bromuro dipatropio inhalados. Se le va a seguir administrando oxígeno y corticosteroides sistémicos. En este caso, este manejo es el urgente, que como podemos ver es igual al que se le va a aplicar al paciente con una exacerbación severa y con un paro respiratorio inminente o una exacerbación asmática potencialmente fatal. Una vez administrado este tratamiento, se va a continuar con el tratamiento de SABA si es necesario, y se va a evaluar la respuesta cada hora. Si mejora el paciente, se puede dar de alta y se le va a tener que estar haciendo un seguimiento en el que el paciente va a tener que estar revisando signos y síntomas en el hogar. Se va a estar administrando lo que es el tratamiento de rescate para reducir la sintomatología según sea necesario, pues de acuerdo al paciente. El tratamiento controlador, que ya lo habíamos visto previamente, es el tratamiento crónico con el que tiene que seguir el paciente. Se tiene que evaluar si el paciente está expuesto a factores de riesgo, es decir, por ejemplo, que esté en contacto con algunos exacerbantes, ya sea ocupacionales, etcétera. Por ejemplo, si sigue fumando, o si en el trabajo trabaja, labora o hace uso de químicos que puedan generar lo que son las exacerbaciones, y pues prácticamente en eso se va a basar lo que es el tratamiento de exacerbación. Y pues prácticamente eso fue todo de nuestra parte. Bien, no sé si haya alguna pregunta.
sea, ¿cómo tratar una crisis asmática? Bien, ahorita vamos a ver, en primer lugar, lo acaba de mencionar, que es la aplicación de broncodilatado de acción rápida, ¿sí? Aquí manejan de 4 a 10 inhalaciones cada 20 minutos por 1 hora. Pero si en esa hora no responde, eso es a nivel del hogar. Habla sobre metilprednisolona, pero lo que utilizamos es la prednisona, ¿verdad? Si no mejora, pues se tiene que ir al hospital, a un área de urgencias para seguir el manejo. De todos modos, ahorita, no, yo creo que el día de ahora no alcanzo a dar los tips. Mañana vamos a hablar de eso en la clase, sobre los tips de manejo de asma. Vamos a ver el manejo de las crisis que se hace en una leve, en una moderada y en una grave, ¿sí? Obviamente, ya cuando requiere oxígeno, pues eso ya es a nivel de urgencias del hospital. No tienen que esperarse, eso sí es muy importante en la casa. Si no mejora en 1 hora, ya no mejoró. Tienen que acudir a un área de urgencias. Existen pacientes que son, pues es característica del mexicano, ser muy porfiado. Y no me voy, y no me voy, y no me llevan. No. Vámonos al hospital. No, no me voy. Que nos vamos al hospital. No me voy. A la tercera, nos vamos al hospital y cargan con él. Entonces, no hay que pedirles permiso. Ellos mismos son la causa de sus complicaciones. ¿Sí? ¿Cómo sucede? Es por los factores que mencionamos anteriormente, el contacto con algún alergeno, ¿sí? Por ejemplo, si alguien es alérgico a los caballos, se sube a un caballo, desde ahí va a empezar con una exacerbación y va a empezar con ojos llorosos, con tos, sibilancias y dificultad para respirar, ¿sí? O si se comen un chocolate, ¿verdad? Si les regalaron un chocolate el 14 de febrero, un asmático, imagínense. Va a empezar con tos, el escozor ocular, opresión retroesternal, sibilancias, ¿verdad? Andrea. Entonces, lo más importante en una exacerbación es cuidar a nuestro paciente que no llegue a caer en una fatiga respiratoria. Si ustedes piensan que se debe de intubar a ese paciente, en el momento en que se piensa se debe de intubar, no hay que esperar. No, que espérate, a ver si. En los asmáticos no hay que esperar. Pacientes con epoxi, a ellos sí, pues que ponle oxígeno de alto flujo, que llévatelo y ahí va. Ahí sí es aceptable, pero en el asmático no, eso es de intubar. E inclusive ya intubados existe el manejo de hacer un lavado bronquiolo-alveolar para quitar los alérgenos de las vías respiratorias, ¿sí? Y puede valorarse otro tipo de medicamentos. Muy bien, ¿alguna duda? Si no, nos vemos mañana. Vemos los tips de asma y si alcanzamos vemos el inicio de patología pleural, ¿sí? Estudien, denle una repasadita porque mañana hay preguntas, acuérdense, jueves de preguntas. Sí. Vamos a preguntar sobre asma, ¿no? Eso es lo que vimos. Asma bronquial.